amigos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana estoy entrevistando a Manuel Nieblas, el socio líder de la industria de manufactura en Deloitte Spanish Latin America, y hablábamos, estimado Manuel, antes de ir al corte, acerca de algunos productos que no se materializan, digamos, de cara al consumidor. El sector automotriz es uno clave. El año pasado tenían problemas con el abasto de microprocesadores y hay un ejemplo de una empresa que no lo tuvo porque por su diseño y digamos, y porque la escala es más pequeña que los grandes fabricantes, eso también es importante, pues no enfrentó ese problema y por eso en parte prosperó, digamos, en ese entonces subió mucho su valor de capitalización de mercado y obvio me refiero a Tesla. Y como somos muy ágiles en este programa, estimado Manuel, sabes que ahorita está el Foro Económico de Qatar y ahí está justamente hablando Elon Musk, ahora diciendo, y algo que es parte importante, está vinculado a lo que estamos hablando, y es que va a reducir su fuerza laboral en 3.5%, pero además está en una cruzada para que los empleados de Tesla regresen a la planta y a los ejecutivos ya dejen el trabajo remoto y vayan de vuelta. Y mira, aquí tenemos un fragmento de lo que dijo con respecto a China. Dice, con todo y el COVID, lo que logró construir Tesla en su Gigafactory ahí muy cerca de Shanghai, pues los empleados se dormían ahí en la planta. Como a él le gusta, mira, esto fue lo que dijo. I have to say that I am very impressed with the companies and the car companies in China, and just in general with companies in China. I think they're extremely competitive, hardworking, and smart. And I think there's going to be just a massive wave of Chinese products going out into the world. There already are, but you know, for example, I think almost all the iPhones are made in China by contract manufacturers for Apple. Y bueno, pues ahí dice, estoy muy impresionado con las compañías de coches chinas y en general con las compañías en China. Dice, son extremadamente competitivos, trabajan muy duro, trabajan de manera inteligente. Dice, vamos a ver que cada vez llegan más productos chinos al mundo. Sobre todo dice, por ejemplo, el caso de los iPhone, que todos se fabrican allá. Y bueno, pues interesante, ¿no? Porque mencionábamos esto, se requiere más resiliencia, particularmente desde que gana Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos en 2016 y en 2017 empieza a aplicar una política de desvinculación. No obstante ello, China ha seguido siendo muy potente y están buscando incluso compañías chinas resiliencia en México y ahí, bueno, pues nuestro país tiene una oportunidad de oro, ¿no? Pero se requiere esto, trabajar duro, que creo que sí lo hacemos, inteligente, a veces no estoy tan seguro, y sobre todo lo que planteabas Sí, que es, no, somos muy buenos, ¿no? Pero de repente sí. no somos tan metódicos. Y lo tercero y que mencionabas, pues es tener visibilidad a profundidad y sobre todo desarrollar la proveeduría en sus distintas capas. Fíjate que ahí, Rodrigo, digo, la ventaja que tiene China es que China tiene la mayor parte de su proveeduría de manera local. Y Exacto. en ese sentido, pues, los efectos que tiene son mucho menores en un entorno global. Para las compañías mexicanas, la realidad es que las cadenas son mucho más globales y en ese sentido, por eso el comentario de que mientras más proveedores estratégicos consiga y sean mucho más cercanos, pues menor riesgo va a tener a problemas como los que estamos viviendo. Sin embargo, tenemos que pensar que las cadenas de suministro tienen que dar el salto, ¿no? Y tienen que ser eficientes, ya platicamos del tema de costos, pero también tienen que ser rápidas en llegar los productos al mercado, tienen que ser flexibles, digo, si no son flexibles pasa lo que estamos viviendo ahora, tienen que ser visibles, bueno, las cadenas tienen que tener una visibilidad de qué es lo que pasa con su proveeduría, no solo al primer nivel, sino todos los niveles, y para ello pues pensamos que tenemos que estar pensando ya en una cadena digital, ¿no? Donde la información fluya prácticamente en línea desde el proveedor hasta el fabricante final, ¿no? Pues bueno, en la actualidad no tenemos que quitar de vista el tema de sustentabilidad. Tú bien lo dijiste, uno de los éxitos que ha tenido Tesla en la actualidad precisamente es que es una compañía que se jacta por ser sustentable. La realidad es que tiene una ventaja competitiva en relación con sus competidores porque el número de componentes que utiliza en la fabricación de sus autos es mucho menor y en ese sentido el riesgo que tiene una cadena también es mucho más fácil de controlar y eso los hace ser resilientes. Pero ahora sí que pensando en una compañía manufacturera en general, tiene que atacar todos estos temas con objeto de dar el siguiente salto y de que la cadena realmente sea una ventaja competitiva, ¿no? Y los temas de sustentabilidad, Rodrigo, tú bien lo sabes,
sabes, están de moda, cada vez más se pone mayor atención a nivel internacional sobre las emisiones de CO2 a la atmósfera y en ese sentido, los fabricantes o la compañía manufacturera tradicional tiene que tener mucho más foco en sus proveedores, qué es lo que están haciendo, qué emisiones tienen sus proveedores para que puedan hacer una cuenta o un conteo adecuado de las emisiones de carbono y en ese sentido pues tengan esa ventaja competitiva de ser sustentables. Entonces, la realidad es que las compañías mexicanas tienen una gran oportunidad para dar el salto en estos procesos. Yo te diría aquí que faltan dos cosas, Rodrigo. Uno es inversión y el segundo es investigación y desarrollo. Si tenemos estos dos temas o podemos encontrar esquemas donde las compañías puedan invertir, pero que además haya una inversión interesante en temas de investigación y desarrollo, pues podemos ser exitosos en este proceso. Claro, y además agregaría, Manuel, bueno, esto, el famoso ESG o ASG, sí sería en español, justamente vinculado, bueno, Tesla ya se lo quitaron, pero sí es uno de los criterios importantes también, sobre todo porque, mira, estoy viendo, por ejemplo, que ya entraron en efecto las sanciones de Estados Unidos o el suspender importaciones de productos chinos de la provincia de Xinjiang, ¿no? Es decir, esta provincia en donde hay una minoría musulmana china, en donde los ponen a trabajar en campos de trabajo forzado, es decir, los encierran ahí, los ponen a trabajar, no les pagan, etcétera. Y eso, bueno, es otra consideración. En el caso de México, evidentemente no tenemos esos problemas, pero sí en el marco del TEMEC, pues esta retalía de señalamientos en el contexto del acuerdo, en términos, por ejemplo, sindicales, que ese es otro componente también, ¿no? Digamos, la coyuntura en la que está cambiando la tendencia laboral, lo que demandan las personas que trabajan, eso por un lado. Y eso yo creo que también habrá que cuidarlo, ¿no? Porque finalmente lo vemos en Estados Unidos, esta gran renuncia, que en México no ha sido tan así, pero que de repente hay zonas de nuestro país, sobre todo en el norte, en donde le está costando contratar personal, sobre todo porque muchas personas con la pandemia han pues cambiado de conducta, están buscando otras cosas, etcétera. Fíjate que en ese sentido el tema de capital sigue siendo clave, capital humano. En México tenemos, digo, la ventaja de que, digamos que cada vez se producen, por decirlo de alguna forma, mucho más ingenieros en comparación con otros países y eso hace que la industria manufacturera siga siendo competitiva. Pero aquí el tema importante es cómo lograr que esa gente que va saliendo de las universidades ya salgan con algún nivel de experiencia. Y en este sentido, la capacitación dual, digamos, empresa, escuela es sumamente importante. Ya lo estamos viendo en algunas regiones, Rodrigo. Yo te diría que en la parte norte del país están muy avanzados en estos conceptos. En algunos de los clústeres automotrices, hablando de temas automotrices, también se da mucho este proceso de que los estudiantes saliendo de la escuela o incluso antes de que salgan de la escuela hagan sus prácticas en la vida real, en el campo, en las compañías. Y esto va generando que tengamos mucho mayor nivel en nivel educativo, digamos, en la mano de obra que actualmente tenemos. Entonces, me parece que en ese sentido vamos razonablemente bien, pero todavía tenemos bastante asignatura que cubrir. Y pues bueno, tú lo has visto en las últimas semanas, ¿no? Cada vez más vemos algunas compañías o algunos sindicatos o algunos grupos laborales que toman del TEMEC y que inician sus procesos de controversia. Me parece que es algo que vamos a estar viendo en los próximos meses. Y pues bueno, aquí lo importante es que la industria pues, tome cartas en el asunto y trate de evitar que estos procesos pues lleguen a términos que nadie quiere en México, ¿no? Claro, y por último señalas un punto clave también, digamos, en las reflexiones, y es el tema de la supervisión de los riesgos de ciberseguridad, sobre todo porque ha pasado relativamente desapercibido, pero como en el contexto de la invasión de Ucrania y el aislamiento que ha hecho el mundo, por lo menos los países miembros de la OTAN, Estados Unidos, Europa, ahí también está Japón, por ejemplo, de aislar a Rusia. Pues una de las amenazas que ha emergido es que se pueden intensificar los ciberataques, sobre todo porque pues habrá cero incentivos de Rusia para que en su jurisdicción se persiga a estos grupos que son muy sofisticados y que, como lo vimos en Corea del Norte, que por ejemplo atacó a Sony en su momento, pues que podamos vivir una nueva ola de ciberataques. Y entonces es clave porque te paran los sistemas y esto que mencionábamos de la fragilidad de la cadena, te truena.
No, completamente. En este sentido, y por eso platicaba del concepto de digitalización en la cadena, hay que ser mucho más, digamos que preventivos en relación con temas de cyberataques, porque la realidad es que se va a venir incrementando este proceso durante el tiempo. De hecho, lo hemos venido viendo en nuestros clientes. Cada vez más escuchamos que estos procesos son reales y que viene el famoso ransomware o que tienes alguna brecha de seguridad, inclusive temas de propiedad intelectual que también se manejan a través de este tipo de ataques. Entonces, las compañías tienen que estar preparadas para, por un lado, prevenir estos ataques, pero en el peor de los casos, si se llega a dar uno, que sepan claramente cuáles son los pasos que tienen que seguir para resolver el problema, ¿no? Y tiene que ser algo que se tiene que resolver de manera rápida, porque efectivamente, si la cadena se para todo el proceso, y es realmente la fuente, ¿no? El core business de negocio, el proceso productivo, y no se pueden dar el lujo de enfrentar este tipo de problemática. Y mientras mejor preparados estén, pues mejor van a poder resolver los problemas en caso de que se presenten. Sin duda. Pues Manuel, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias. ¿Dónde los encuentran y dónde, pues todo esto que nos has conversado esta mañana y que hemos platicado? Bueno, como ustedes saben, en Deloitte tenemos nuestra página de internet, es www. Deloitte MX, diagonal MX, ahí podrán encontrar este contenido y algún otro contenido que puede ser de su interés. Un gran abrazo. Ahí escuchamos a Manuel Nieblas, el socio líder de la industria de manufactura en Deloitte Spanish Latin America.